tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora aquí en Radio Panamá para su programa Sal y Pimienta, programa para gente enfocada con criterio. Estoy aquí, yo, Daniel Opera, Mauricio se pavió hoy porque tenía una cena, así que estaré yo aquí en el programa Una cena con amena, ustedes. pero Una cena, es una cena amena, porque con Mauricio muy pocas cosas son amenas, la verdad, excepto cuando vamos a arponear, cuando vamos a la finca, pero el resto, pocas cosas. Hoy me va a acompañar en el programa nuestro gran amigo Alfredo Berguillo, que ya lo escucharon. Alfredo, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal a todos? Saludos nuevamente. Estoy rompiendo récord. Vine el viernes y ahora Te estoy de viste vuelta el aquí el viernes y está lunes. de vuelta. A nosotros nos gusta tenerte en el programa. Y también va a estar acompañándonos en el programa más adelante Samantha Akrich, la precandidata a diputada por la libre postulación para el circuito 3. A ver, recuerda que pueden seguirnos en @FocoPanamá, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, y también pueden seguirnos, pueden ver las noticias del día en focopanamá.com. El contexto de la noticia, normalmente nosotros lo que hacemos es que en nuestras redes sociales ponemos lo básico que ustedes necesitan saber, pero si quieren saber la noticia completa, entonces está en focopanamá.com. Además de eso, es un compilado de lo que hemos sacado hasta ahora de los Auxilics en nuestra página web, así que pueden entrar a focopanamá.com y la pueden ver ahí. Pueden escuchar este programa además en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado ahí para que lo puedan ver cuando quieran en el canal de YouTube de Radio Panamá y en el canal de YouTube de Foco Panamá. Ok, Alfredo, hay varias cosas pasando. No sé si quieres entrar primero con si tienes alguna internacional para Bueno, empezar. Yo creo sé que que, la claro, internacional más llamativa de esta mañana es que la promesa que más cumplió Liz Truss es que dijo que el proceso de elegir un nuevo líder iba a ser rápido y fue bastante rápido. Ya sabemos quién es oficialmente el próximo primer ministro del Reino Unido. Es el antiguo contrincante para la posición de Liz Truss, Richie Sunak, que fue y fue director hace de finanzas, ¿no? Era la vaina de el, economía. el, el ministro de Finanzas del gobierno de Johnson. De Boris Johnson, exacto. Exactamente. Uno de los líderes del Partido Conservador interno, se convierte en la primera persona de color en ocupar el puesto de La primer primera ministro, persona ¿no? de color y la primera persona de ascendencia hindú en ocupar la posición de primer ministro. Brutal, Eh, brutal, brutal. Creo que hoy casualmente también las personas hindú celebran Diwali, así que es Sí, como una coincidencia curiosa que ese mismo día tienen en este momento histórico. sí, había Um, mucha expectativa en la gente india obviamente por la posibilidad de que él fuera primer ministro. A ver, no sé qué vale porque obviamente, digo, India era una colonia, o sea, no es de que los lazos de hermandad entre el Reino Unido y la India, o sea, no, obviamente uno no colonizador es otra colonia, sin embargo, obviamente la influencia india, la población india y la ascendencia india en Reino Unido es enorme precisamente porque era una que colonia. la historia de ambas naciones está Está ligada, entrelazada para bien exacto, y para está mal. ligada, exactamente, está ligada. Así que nada, en la expectativa, obviamente digo, a ver, sigue siendo una persona conservadora del Partido Conservador de Inglaterra, así que yo no creo que los cambios vayan a ser muy, muy drásticos simplemente por el ser ni de color ni ser de ascendencia india. No, creo que el cambio drástico más bien es precisamente que no va a hacer los cambios drásticos que el gobierno de Liz Truss había presentado Exactamente, y que entra, digamos, con... Uh, en Panamá diríamos como que el poder de haber dicho te lo dije, porque cuando él estaba compitiendo contra Liz Truss, él literalmente avisó que las políticas que ella estaba prometiendo iban a causar un desorden en los mercados y eso fue exactamente lo que pasó. Así que se ve como que, bueno, yo les advertí que esto iba a pasar, así que ahora se ve en una posición de más legitimada, digamos, para tomar el puesto de liderazgo. es correcto. Y como tú dices, va a ser simplemente una transición o sea, una transición a la normalidad, digamos, antes del ajeteo de estas últimas semanas. Así que no vamos a ver nada espectacular. Al revés, creo que parte de la razón por la cual incluso él quedó como favorito por encima de Boris Johnson es precisamente como por la tranquilidad que puede representar él, a diferencia de una persona como Boris Johnson, que quizá iba a ser un poquito más problemático. Así que bueno, eso está pasando en el Reino Unido, ya veremos qué pasa. Digo, a ver, se anunció como el líder, o sea, que
quedó electo como el líder del Partido Conservador en Inglaterra, que tiene mayoría, que por lo tanto, Sí, digamos, va a como ser... expliqué el viernes, eso Exacto, automáticamente te vuelve es eh, correcto. el Pero ocupante todavía no de ha... 10 Downing Exacto. Street. Pero todavía no ha llegado a 10 Downing Street, tengo entendido. No sé cuándo, no sé si en el Reino Unido hace un evento de eso, sí, ¿no? Igual. Sí, sí, hay toda una serie de formalidades, tienen que reunirse con el Con rey, el rey, exacto, sí. pero o sea, ya está sobreentendido, pues probablemente mañana comiencen los actos protocolares. Es correcto. Y una de las cosas bien interesantes que hay que poner el ojo también es, y muchos analistas en Inglaterra están hablando de cómo el rey, el príncipe, digo, el rey Carlos escogió el nombre Carlos, ¿no? Sí, sí, Carlos El rey III. Carlos es mucho más político que su madre. Eh, y hay que ver cómo juega eso en una sociedad que está acostumbrada a que por los últimos 50 años la realeza no ha sido enteramente política. Y sí, las personas, digo, los analistas en Inglaterra sí están muy pendientes de qué tanto pueda él inmiscuirse, digamos, en los asuntos públicos de, de Inglaterra. Una de las cosas, una de las anécdotas que estaba hablando con una persona que conocí que trabaja, obviamente, que trabaja en políticas en Reino Unido, me está diciendo, por ejemplo, de este enredo que hubo, porque Carlos quería ser, digamos, el encargado de ir al COP26, el evento este de medio ambiente donde van Sí, delegados de la diferentes países. conferencia sobre acciones Exacto, para atender la del crisis cambio del cambio climático. climático. Y él quería ir y le dijeron que no. El Parlamento británico le dijo que no. Pero Australia y Canadá, donde él también es soberano, sí querían que él fuera a atender la ceremonia. Entonces se forma como esta medio enredo porque en teoría el rey y el Parlamento británico, a diferencia, digamos, de otras monarquías, tienen como un standoff, como que están, ¿sabes? Es como la asamblea de la corte, como la asamblea de la corte en Panamá, que tienen como un lock, como un candado más o menos, donde es como que, ¿sabes? ¿No? Se necesitan, ninguno puede estar por encima del otro, hay como una vaina ahí medio rara. Y parte de esa pelea autoritaria, bueno, no sé, obviamente tú estudiaste allí y Sí, tienes obviamente más sí, cabillos al respecto. o sea, entiendo lo que estás tratando de hacer para tratar de tropicalizarlo, de que sea entendible al universo panameño y cómo funcionan las cosas acá. Pero el rey es más como si, esto va a sonar bien extraño, como si la constitución fuera una persona. Ajá, Entonces ese es el problema, que es que el parlamento solamente existe y puede crear leyes porque el rey se lo permite, pero evidentemente el siglo XVIII está muy atrás en el pasado, es entonces no hay correcto. ninguna expectativa real de que el rey va a, digamos, tumbar la mesa y quitarle todo su poder que ya ha entregado a otras instituciones. Entonces eso es como la verdadera relación, pues, que es que el rey es literalmente el que le da legitimidad a todo el gobierno, pero en el entendimiento moderno de cómo deben funcionar las democracias y los estados, se sobreentiende que con todo ese gran poder acumulado en un solo individuo, el único movimiento correcto que puede hacer un monarca es no hacer nada para trastocarlo, pues. Es correcto, así que bueno, por eso te digo, parte de lo que hay que ver es cómo va a influir él, a pesar, como tú dices, y sobre todo por la costumbre que tiene la gente de entender que la realeza no se mete en esos temas. Y yo creo que parte de lo que le gusta quizá a la gente de la realeza en Inglaterra es que no se mete en esos asuntos, así que hay que estar pendientes de eso. Ok, vamos con estas dos noticias antes de entrar con nuestra invitada para hablar del tema principal. Queremos hablar con nuestra invitada, con Samantha, obviamente el tema de la conferencia de prensa que hubo hoy en el Tribunal Electoral sobre el tema de la recolección de firmas, que fue bastante importante, fue todo un tema, se canceló, se iba a dar una reunión, no se dio, al final fue una conferencia, eso lo vamos a hablar con Samantha Cage, pero tengo dos noticias. Primero, una que acabamos de sacar, otra más del tema de los Auxileaks, y es que la exnovia del diputado Juan Diego Vázquez recibió un auxilio económico voy a decir el monto aquí que lo tengo acá recibió de $99,478 por parte del IFARU para estudiar en Georgetown University, y decimos acá, el primer desembolso se dio en los primeros meses del 2021, o sea, el año pasado. La exnovia del diputado Juan Diego Vázquez, hay que esperar la reacción del diputado, pero al final el tema de los auxilios económicos, y yo sé, y mucha gente obviamente
y nos pasa cada vez que de alguna manera nos sacamos algo relativo a la banca independiente. La banca independiente hace un excelente trabajo, pero al final de cuentas, cuando nosotros estamos investigando este tipo de situaciones, al final las personas implicadas son las personas implicadas, y así como sacamos de su like, tenemos que sacar a todas las personas que tienen de alguna manera allegados que se han beneficiado con esto. Ya vimos la reacción de la ciudadanía con el tema de los auxilios económicos. Claramente hay un descontento enorme por el proceso de adjudicación de becas. Y esto simplemente sigue un largo patrón de, que hemos ido sacando de personas que, allegadas o cercanas a personas que tienen algún tipo de influencia política, que se han sido beneficiadas con estos auxilio leaks. Hoy, casualmente, el Suntrax a las 10 de la mañana tuvo un piqueteo. Fue el Suntrax con UCI y unos dirigentes magisteriales. Fueron a la sede del IFARU a protestar precisamente por el tema de los auxilio leaks. Y también ¿dónde lo tengo aquí? Como les dije, si quieren ver una lista completa, está en nuestro canal, en nuestra página web, focopanama.com. Pueden ver la lista completa de todas las personas que han sido beneficiadas. Igualmente hay una cadena andando por ahí que no es de nosotros, que también como que la detalla bastante. Pero pusieron varias denuncias ante diferentes autoridades por el tema de los auxilics. Sé que Creo Ernesto que hay una Cedeño puso demanda contra el director del IFARU, me parece que se puso el día de hoy por eso es que son varios procesos. Varios procesos. Una fue contra la Fiscalía de Cuentas. No contra la Fiscalía de Cuentas. Una solicitud a la Fiscalía de Cuentas, a la Autoridad Nacional de Transparencia, la ANTAI, y el Ministerio Público para que investiguen este tema. Los abogados Ernesto Cedeño y Abdiel González Tejera presentaron 3 acciones judiciales, precisamente para esclarecer cómo se otorgan estos beneficios. Aquí dice: Cedeño fue a la Fiscalía de Cuentas para que se practique una auditoría del manejo de los fondos de auxilio económico, y después Cedeño de ahí se fue para la ANTAI. Básicamente como diciendo, bueno, la Fiscalía de Cuentas, que se encarga de auditar, que audite el tema, y por el otro lado a la ANTAI para ver si alguno de los funcionarios que entregaron las ayudas económicas, si los funcionarios se apegaron al espíritu de la ley que permite precisamente los auxilios económicos. Y Tejera, el otro abogado, fue directamente al Ministerio Público para presentar una denuncia penal contra el director del IFARU, Bernardo Meneses, por peculado de uso con el tema del despilfarro. Yo no que sé si aquí peculado de uso, cabría... para los que no hablan abogado, que son la mayoría en esencia, es que utilizaste los recursos del Estado de manera no permitida por la ley. O sea, que hiciste un uso impropio de los recursos del Estado. Ahí yo no sé si tiene alguna manera, si tiene cabida, digamos, contra él. O sea, ahí habría que ver, porque está bastante complicado. Porque ahí lo que yo pensaría es que lo más probable es que tenga que ver más con la falta de los procesos internos para poder brindar estas ayudas, si hay un tipo porque existe el reglamento de cómo se dan el auxilio económico y quiénes pueden aplicar, y más bien pasar por encima de esto que el tema de peculado, ¿no? Pero yo Sabes no que soy eso es lo que abogado. yo pienso que por lo menos yo le voy a estar prestando atención, y siento que otros que querramos seguir cómo se va dilucidando esto, deberíamos prestarle atención, es precisamente ese tema de cuáles son los reglamentos, pero sobre todo, que yo creo que es un mal para todo el mundo que ha hecho un trámite con alguna institución pública en Panamá, de cuáles... en inglés le llaman el paper trail, es decir, que cada vez que cada paso en el trámite queda evidenciado en un papel, y en ese papel se detalla como que el porqué de la acción que se tomó, porqué de la estampilla que se puso. Y en Panamá, desgraciadamente, a pesar de que nos encantan los procesos y nos encanta estirar las cosas Y nos procesalmente, encanta la burocracia y al nos mismo encanta... Ajá. tiempo sufrimos de que todo ese procedimiento usualmente como que existe en vacío y en automático, y de que porque sí, pues. Entonces, digo todo esto porque creo que al final dependerá de si se puede de alguna manera demostrar
digamos, que hubo una intención, o sea, que hubo peculado precisamente porque hubo una intención de utilizar los recursos de una manera Correcto. distinta a la estipulada por la ley. Es correcto. Y no simplemente que se rompieron los procesos para poder dar los auxilios económicos. Que de nuevo, puede que haya sido así. O sea, puede que haya de todo. Son 400 millones de dólares que tiene a disponibilidad para dar becas. O sea, puede que haya absolutamente de todo. Eh, así que hay que ver si el Ministerio Público, yo creo que la indignación ciudadana amerita que por lo menos haya una investigación al respecto para saber si están cumpliendo los procesos. Yo creo que la ANTAI está más que preparada a nivel de las capacidades que tiene para poder ir y revisar el proceso para ver si se cumplieron con los estándares que todos esperamos. Y la última noticia que tengo, una noticia también de último momento, es que Martinelli va a ir a juicio nuevamente. Lo tengo aquí en focopanama.com. Dice Martinelli, audiencia por caso de New Business en Noche de Brujas. Y es que el juzgado tercero liquidador de causas penales, al final, la fiscalía logró que el juzgado llame a juicio a 20 personas. Recordemos que New Business en enero se rompió como en dos, porque había unas personas que sí podían hacer la audiencia preliminar en ese momento, y estaba Martinelli y otros dos implicados, que Martinelli porque tenía fuero y los otros por un tema de notificación no pudieron ser notificados y no fueron parte de la audiencia preliminar. Entonces, ahorita en esta audiencia lo que se logró es que esas 20 personas que sí fueron a la audiencia preliminar van a ir a juicio. No los 20, eran como 20 y pico, pero al final sobreseyeron algunos por acuerdos de colaboración que hicieron. Pero hay 20 que van a ir a juicio en abril del 2023 y se llamó a la audiencia preliminar de Martinelli que faltaba para este 31 de octubre, es decir, la próxima semana. Y esta audiencia preliminar es exactamente el mismo procedimiento que ya vimos en el caso de Brecht, donde la fiscalía detalla, digamos, su caso y sustenta su vista fiscal. Los abogados de Martinelli harán sus descargos y al final la jueza entonces tendrá que decidir si los llama a juicio o no. Lo más probable, digo, Martinelli está en el mismo paquete y en la misma vista fiscal que estas otras 20 personas que fueron llamadas a juicio, así que yo no vería razón para no llamarlo a juicio, pero dependerá obviamente de lo que decía la jueza. Una de las cosas importantes es que por más que Martinelli tiene juicio la próxima semana, eso no quiere decir que Martinelli tenga que ir a juicio la próxima semana, igual que pasó con el caso de Brecht. La audiencia preliminar pueden ir los abogados en representación de él, no es necesario que él acuda, así que no creo que lo vayamos a ver desfilando por ningún tribunal hasta que se decida si va a ir a juicio o no. Pero nada, a mí me pareció extremadamente gracioso que fuera casualmente en Nochebuena. Que es En Noche de Brujas. Noche de Brujas, que no es lo mismo que Nochebuena, Sí. que es el 31. Ok, son las 6:18. Vamos a un cambio y cuando regresemos estaremos entonces con Samantha Critch y hablaremos un poco de lo que pasó hoy en el Tribunal Electoral con el tema de las firmas. Vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Recuerden que pueden seguirnos en @focopanamá en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Antes de irnos con nuestra invitada, vamos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Oye, se me había quedado una noticia por fuera que también me parece extremadamente relevante, es también de acá de Foco Panamá, la pueden ver en Foco Panamá. Y dice, provincia por cárcel para funcionario del órgano judicial que liberó a narcotraficante. Y es que no sé si ustedes se acuerdan, hace un par de meses agarraron a José Cosio, que había sido uno de los más buscados en su momento, en un retén en Costa del Este. Lo agarraron. Y parte la pregunta que hubo en ese momento es, aguanta un momentito, ¿qué pasó con José Cosio y por qué está libre? Y las investigaciones que hizo el órgano judicial, encontró que hubo un juez, un juzgado, que le dio libertad mientras él estaba en Punta Coco a una de las personas más condenado por narcotráfico en el 2020 y que era líder de la pandilla Calor Calor.
Así que el órgano judicial obviamente se volcó a investigar a este funcionario del órgano judicial y efectivamente hoy le dieron provincia por cárcel porque supuestamente como ya no es parte del órgano judicial no había peligro de fuga. El Ministerio Público apeló esta decisión de este juzgado y la decisión entonces se va a revisar para la próxima semana. Pero simplemente es una manera de que nos queda súper clara y evidente de qué tan poderoso es el poder de infiltración de las bandas criminales en nuestro órgano judicial. Ya vimos la vez pasada también como una funcionaria, una asistente de una magistrada fue capturada como probablemente una infiltrada de una organización criminal, en este caso de los HP, que operan en el sur de Panamá Este, y fue capturada en una operación a tirodas precisamente porque la inteligencia indica que habría avisado a los miembros de esta pandilla del momento en que se iba a hacer una intervención para poder capturarlos. Así que tenemos que estar poniendo ojo a eso, sobre todo el tema de la infiltración del narcotráfico en nuestra esfera gubernamental, que me parece que es bastante preocupante. No sé si tienes un comentario ahí, Alfredo. Sí, bueno, digo, no sé qué más falta comentar. Hay cantidades de historias en los 30 años que yo tengo de miembros del órgano judicial, funcionarios del órgano judicial que han estado de alguna manera involucrados con actividad criminal. Creo que recuerdo en particular a una ocasión muy notoria en el que me estoy quedando en blanco, el lugar donde se lucían las apelaciones penales. La sala, sí. No la sala penal, lo que estaba justo debajo de la sala penal. No es que conoce el órgano judicial, hermano, yo no. Sí, sí. El Tribunal de Apelaciones. No. Eso sería en otro, eso tiene otro nombre que se me está olvidando ahora mismo. Pero sí, que fue que agarraron que había toda una banda organizada dentro claro. Tenía un nombre. Se llamaban ¿cómo era? La libretita, la bolita, no me acuerdo cómo tenían, pero sí, tenían toda una banda organizada precisamente para eso. Y para mí eso es síntoma de que hemos dejado pasar por mucho tiempo la importancia de que tengamos funcionarios de carrera, o sea, que uno que su vida sea dedicada a la institución, pero otro que estando dedicados a la institución que puedan vivir cómodamente haciendo ese trabajo para asegurar de que nunca tengan ser tan extorsionados, claro, obviamente, exacto, por parte de las bandas criminales. Quiera buscar, quiere emprender afuera de la legalidad. Exacto. Ok, no sé si Samantha ya está conectada con nosotros, a ver si Samantha está ahí ya conectada a la llamada, déjame revisar. Aquí estoy. Ahí estás. ¿Cómo estás, Samantha? Gabriela, pero tú no tienes la culpa. Yo no tengo la culpa, ¿quién tiene la culpa? Junca, Heriberto Araújo. Y Lalo Valdés. Okay. Samantha, a ver, primero, nada, darte la bienvenida al programa. Gracias. Una de las, te voy a preguntar primero para atrás, y es, tú has sido una de las personas que también ha denunciado el tema del uso del app y cómo se ha ido usando el app de manera errónea. ¿Cuáles son esas experiencias que has visto en la calle o que tus activistas te han comentado que han evidenciado precisamente del uso del app? Digo, creo que es importante rescatar varias cosas para que la línea tenga sentido. Lo primero que identificamos, y te estoy hablando desde semana 1, es clientelismo. O sea, cuando tú ves una movilización tan grande de personas, generalmente va asociada directamente con clientelismo o una estructura partidista que tiene personas para movilizar de esa manera, que de todas maneras también están directamente relacionadas con clientelismo. Desde la semana 1 vimos grandes movilizaciones de personas, te puedo hablar con lugares específicos, lo vimos en Cunanega, que estuvimos viendo cómo se llevaban la gente en buses directamente al tribunal electoral y a kioscos. Vimos cómo se llevaban a personas de asilos. Yo personalmente encontré, yo estaba en un kiosco en el Machetazo de Caledonia cuando llegaron 2 busitos llenos de ancianos que venían de un asilo cerquita y los movilizaron hasta allá para utilizar el kiosco y emitir la firma. Entonces ya de por sí sabíamos que estábamos viendo irregularidades bastante fuertes, pero que lastimosamente al no tener una prueba contundente es súper complicado denunciar. Vivimos en un país que tras que no hay certeza de castigo, cuando denunciamos tenemos que llevar todas las pruebas.
como si la fiscalía no tuviera una carga probatoria y no tuvieran que hacer un proceso de investigación. Sí, esa vaina yo nunca la entendí, esa vaina nunca entendió, o sea, nunca entendió esa vaina porque mucha gente, y es un argumento, tío, aparte de lo legal, es un argumento que usa mucho la gente con foco, que es de que, bueno, pero si ustedes, dije, tienen la vaina de que porque no llevan las pruebas. Exacto. Y es de que, espérate, pero eso no es mi o sea, para eso existe la fiscalía. La fiscalía está precisamente para recabar las pruebas porque la fiscalía tiene un poder que los ciudadanos comunes y corrientes y caminantes no tenemos, que es precisamente el poder de hacer oficios e ir a un banco Claro. y decir, que yo necesito este número de cuenta, yo necesito... Así que un argumento que yo nunca he entendido. Pero una de las cosas que quiero abusar de tu conocimiento electoral, Samantha, en el caso, por ejemplo, del clientelismo, ¿qué tan, a ver, qué tan fácil o qué tan posible es que la Fiscalía Electoral actúe en casos como este de clientelismo? O sea, ¿cuáles serían los pasos? Porque yo no sé, tengo claro exactamente cómo funciona la justicia electoral, no sé si tú tampoco lo sabes, pero ¿cómo funcionaría en este caso? Digo, el clientelismo es penado. O sea, no es solamente, voy a avisarle o sea, el Tribunal Electoral toma instancias administrativas, como lo pueden llegar a ser impugnar una candidatura. Okay. Sin embargo, es penado por la ley. Entonces hay que presentarle ante la Fiscalía Electoral. Sin embargo, la realidad es que remontémonos a la historia. O sea, en las últimas elecciones nosotros vimos cómo Kathleen Levy prometía trabajos. Eso es una forma de clientelismo y hubo cero castigo. Entonces, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. En teoría, existe consecuencias administrativas y consecuencias penales. En la práctica, no te puedo hablar de un solo caso que ha sido exitoso, por lo menos en un proceso de campaña. Y una pregunta ahí para los dos, porque los dos son abogados, y yo no. En el caso, por ejemplo, digamos, Kathleen Levy llegó y dijo, prometió trabajo por el voto. ¿Se necesita que se materialice el voto para poder, digamos, penarlo, o en tal caso solamente el ofrecimiento es lo que constituye el delito? Y de repente Alfredo, que es un poquito más teórico. Digo, que Samantha, en la ley penal existe algo que se llama apología del delito. Okay. No tiene que consumarse para que sea un delito. Entonces, sí, o sea, nosotros creemos que el clientelismo se ve en el momento que agarras a alguien en video sacando $20 de su wallet, dándoselo a la persona y tú lo grabas después de que le da la firma a la persona. O sea, tiene que haber esta transacción inmediata, que así no es como funciona el clientelismo, porque lastimosamente los políticos ya pasaron esa página. O sea, quien hace un verdadero desembolso de dinero son los líderes comunales, y quienes hacen las transacciones a estos líderes comunales son los políticos o personas allegadas a los políticos, para que no exista inmediatez. En el caso muy particular en el que dices, yo creo que efectivamente lo que estaba esperando una fiscalía electoral para actuar es que a esa persona que se le estaba grabando se le diera el trabajo para entonces poder hacer algo al respecto, y eso no funciona así. La apología del delito es precisamente una figura penal importante. No sé si recuerdas cuando se llevaron preso a Kenimán. Ajá, sí. Porque dijo que no sé qué al presidente. Sí. Bueno, es exactamente lo mismo. Es la apología del delito. No es hacerlo, es decir, claro, tienes que consumar el delito. Alfredo. Y eso debería ser suficiente para tener consecuencias. No, que Samantha tiene toda la razón en la explicación que ha agregado, que ha dado. Yo solamente quiero agregar donde se revuelve la cosa, donde, digamos, comienza la limpiadera de manos entre funcionarios que tienen que hacer la labor de hacer la justicia eficaz. Es que, digamos, por ejemplo, tienes el tema de las esferas de quién es competente. Entonces, la apología del delito es una tipificación penal. Ajá, la Fiscalía Electoral te dirá, es que, bueno, yo me enfoco en delitos electorales. Y lo otro que iba a agregar es que, si bien yo concuerdo con Samantha, que hace mucho tiempo, digamos, el derecho alrededor del mundo ha avanzado de esta noción de que se tiene que completar. O sea, tiene que existir, digamos, el delito completado en sí para que exista, porque la criminalidad se ha vuelto mucho más compleja y mucho más técnica, y digamos, los famosos white collar crimes son básicamente de eso, de que es difícil perseguir un delito que tienes que esperar, claro. que tienes que esperar que esté completamente amarrado. Aquí en Panamá persiste mucha esa teoría, particularmente a la hora de perseguir el delito. Que se refleja un poco, digamos, en el tema ese de la prueba idónea. O sea, al final es esa misma filosofía de que tomando la base esa de que tú tienes que tomarla, pues tú tienes que, si hay dudas de que se cometió un delito, tú tienes que beneficiar a la persona acusada.
lo llevan como a este extremo donde si el delito no es como súper evidente y te agarré con las manos en la masa, es que bueno, mejor no nos metamos en eso. Sí, un poco Porque como lo después que se pone vimos. todo muy turbio y complicado y no sé, no quieren nada que no sea como fácil y evidente. Claro. Sí, claro. Es lo mismo, un poco lo mismo que pasó con el caso Pinchazo, ¿no? Donde fue como que todo el argumento era, dije, bueno, sí, pero dije, como nadie lo vio pinchando, entonces no existe el delito. Mira, son las 6:34. Vamos a un cambio y cuando regresemos, seguimos conversando con Samantha Critch para preguntarle precisamente lo que pasó hoy en el Tribunal Electoral con el tema de la firma. Vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada con criterio. Hoy estoy conversando con Alfredo Berguido y me acompaña también Samantha Critch, precandidata a diputada en Circuito 83. Antes de irnos con el programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Samantha, antes de irnos estamos hablando precisamente del tema del app y qué es lo que tus activistas y tú habían presenciado. Hablaste un poco de clientelismo. Las denuncias que se dieron fueron precisamente por la mala utilización del app. Sí. Ya sea, bueno, hoy el Tribunal Electoral dijo, bueno, a propósito o no a propósito, es más o menos lo que ellos, el argumento de ellos es que el app está bien diseñado, pero básicamente que no está diseñado para la trampa. O sea, que si alguien comete trampa, entonces pueden hacer trampa con el app, eso no tiene ningún sentido para mí. Pero varias de las denuncias eran precisamente sobre el tema del video. Sí. Cuando tú buscas firmas, la persona te tiene que decir cómo te está, a quién está apoyando y para qué cargo, e identificarse. Sí. ¿Cuál era la trampa que esta gente estaba haciendo entonces? Bueno, yo te mencioné lo del clientelismo para que tenga sentido lo que te voy a explicar siguiente y cómo nosotros empezamos a notar irregularidades con el app. Desde la semana número 4, no, desde la semana número 5, ya vamos por la semana número 11, empezamos esta semana. Desde la semana número 5, tanto yo como mis activistas en nuestros recorridos, empezamos a notar que cada vez más teníamos personas que intentaban darnos la firma cuando los ingresábamos. Y aquí hubo un cambio en una actualización, y la actualización sucedió hace como 3 semanas. Sí. Pero antes, cuando tú querías ingresar una firma, tú tenías que hacer todo el proceso, el reconocimiento facial, ingresar los datos, declaración jurada, hacer el video, y después la aplicación te decía que esa persona ya había firmado por alguien del mismo cargo. Ahora eso cambió, ahora solamente tienes que ingresar la cédula y te sale de manera inmediata. Pero cada vez nos encontrábamos con más personas que salían que ya habían apoyado a una persona para el mismo cargo, pero que juraban no haberlo hecho. Entonces, ¿por qué tiene una relación directa con el clientelismo? Porque nosotros, quizás en nuestra inocencia o falta de malicia, nosotros pensábamos, coño, sabemos que está pasando mucho clientelismo, quizás le da vergüenza decir que apoyaron a una persona pues que es clientelista. Sí, que les dio, sí, exacto. Que ya son súper fáciles de identificar en los barrios. Entonces, nosotros empezamos a pensar, bueno, esto, pero cada vez nos pasaba más y nos pasaba en una diversidad muy grande de lugares. O sea, para estar claro, que la gente decía, espérate, yo no le firmé a nadie. Yo no le firmé a nadie. Cuando te iban a firmar a ti, te decían, dije, yo no le firmé a nadie. Sí, y cada vez más mis activistas me decían, dije, oye, hoy tuve con un señor, el señor intentó firmar, me dijo que no ha firmado por nadie. Y cada vez lo empecé a escuchar más y cada vez lo empecé a escuchar más, y ya cuando verdaderamente me alertó, yo estaba caminando en Pueblo Nuevo, me encontré con una pareja de señores de sus 70 y tantos, una pareja jubilada, no salen de su casa, mucho menos reciben a cualquier persona en su casa. Y cuando yo voy a la casa de esta pareja, ingreso el número de cédula del señor y me aparece que él ya había apoyado a otra persona. Yo le digo, ay señor, no, mire que apoyó a otra persona, no sé, no me puede apoyar. Y el de la señora sí logré ingresarlo. Y el señor se puso súper bravo, porque dijo, yo no he apoyado absolutamente a nadie. Yo no salgo de mi casa porque todavía le tengo miedo al COVID. Aquí nadie ha venido, o sea, él juró jamás haber hecho nada, ni por la aplicación, ni por kiosco, ni mucho menos CAU, ni aproximarse al tribunal electoral. Entonces ahí fue donde nosotros, bueno, aquí hay un tema. Es decir, que alguien está ingresando firmas sin tener a la persona presente. Sin embargo, nosotros no sabíamos
cómo era esa modalidad. Yo creo que las personas decentes no empiezan a intentar hacer reconocimiento facial por foto. Así que cuando salió el video este del precandidato del 8-4, a todos nos agarró por sorpresa. Y entonces obviamente entramos en una alerta muy grande porque esto significó de manera inmediata que se vició el proceso. Pero es importante que la gente sepa el tema de los tiempos y por qué he sido tan vocal con el tema de la complicidad del Tribunal Electoral. El sábado de la semana pasada, no este que acaba de pasar, la semana anterior, todas las aplicaciones hicieron una actualización. O sea, esto se hace de manera inmediata. Esto no es como que te vas a Play Store o a Apple Store. Se actualiza automáticamente. Eso se actualiza de manera inmediata. Y el sábado todos los celulares se actualizaron. El domingo, en la mañana, cuando aparecen todos nuestros reportes a las 6 de la mañana, varios candidatos despertamos con firmas anuladas. Me incluyo. Yo amanecí con una firma anulada. Entonces yo, bueno, finalmente están revisando los videos, porque hasta este punto, o sea, 9 semanas de contienda, no habíamos tenido ninguna firma anulada, así que sabíamos que no estaban revisando los videos. Porque tú puedes tener, porque yo digo, hay error humano, o sea, claro, cuántos activistas afuera de la calle es posible que pase. Y uno no puede poner la mano en el fuego por todos los activistas, por más y que uno los entrene, por más y que sea de su confianza. Eso pasó muchas veces ni siquiera reportan cuando cometen algún tipo de error. Y eso es totalmente normal. Bueno, me anulan mi firma y al par de horas, entonces sale este video, el de que están haciendo el reconocimiento facial con el padrón electoral. Que ya de por sí tener el padrón electoral es información privilegiada. Pero eso es una vaina súper rara, porque en teoría el Tribunal Electoral, y no sé a ti si te dijeron como candidata, pero en teoría el Tribunal Electoral anunció que todos los precandidatos iban a tener acceso al padrón electoral, y después creo que se echaron para atrás. Nos dijeron que en enero. Ajá, que no en este momento. En enero, porque ahí es cuando el Tribunal Electoral va a actualizar el padrón electoral, porque el padrón electoral que existe ahorita mismo es el del 2019. Claro. O sea, cualquier cambio que haya existido en los últimos 3 años no está ahí. Entonces digo, me hacía algo de sentido, pero al tener una infiltración tan grande de partidos políticos en las líneas independientes, es normal que mucha gente tenga esta información privilegiada y tú te das cuenta que es información que viene directamente de los partidos políticos. Sí, que son los que lo tuvieron para la campaña pasada. O sea, exactamente, porque son los que tuvieron para la campaña pasada. Incluso mucha gente tiene acceso al padrón electoral en blanco y negro. Y hay muy, muy pocas personas que lo tienen a color. Entonces, bueno, son ese tipo de irregularidades que ya te puedo decir que tienen que ver con el tema del Tribunal Electoral. A donde ellos siguen actuando de manera irresponsable es cuando sacan una lista de 53 candidatos, entre los que estoy yo. Exacto, ahí venía yo y es que, o sea, es más, son las 6:45, vámonos al cambio y cuando regresemos en el último bloque, te pregunto precisamente eso, es cómo, sí, cómo te afectó a ti, cómo afectó a otros candidatos. Exacto, cómo afectó a otros candidatos ese tema de la lista y la lista publicada. Vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Vamos a saltar el intro porque tengamos más tiempo con nuestra invitada Samantha. Y una de las preguntas, y hubo varios candidatos que se estaban quejando precisamente de eso, y se quejaron ante el tribunal, diciendo, espérate un momentito, tú sacas una lista diciendo, estos son las que se eliminaron, que ya por si era medio chiste porque tú me estás diciendo que 1000 firmas eliminaron y parte de la crítica es en base a que eliminaste 1000 firmas, o sea, cómo fue ese proceso de auditoría para poder eliminar esas 1000 firmas. Y muchos candidatos dijeron, espérate, yo aparezco en esa lista con candidatos que tienen, o sea, obviamente muchísimo más eliminados. Habían candidatos que tenían un porcentaje de eliminados altísimo, y sin embargo otros candidatos como tú y por ejemplo, Jorge Iglesias, que también hablé con él, que me dijo 4 firmas eliminadas, que no me han dicho tampoco en base a qué se las eliminaron. En tu caso, ¿te especificaron por qué te eliminaron o no te dijeron absolutamente nada? No me dijeron absolutamente nada y a mí lo que me preocupó mucho fueron las declaraciones de Osman Valdés. O sea, él básicamente lo que estaba diciendo es que esas firmas de las que se habían anulado se habían conseguido de manera indebida, donde habían hecho supuestamente una auditoría que nunca fue real y hoy nos lo confirmaron en la rueda de prensa. Y lo que simplemente hicieron fue que de manera aleatoria buscaron videos y empezaron a anularlos, por lo tanto los números no son verdaderamente reales. Ahí hay candidatos que yo he visto que no buscan sus firmas bien, que aparecieron con 0 firmas anuladas. Así que con mucha certeza te
te digo que ese proceso simplemente no se hizo bien. Y yo voy a hablar con mucha honestidad, con mucha transparencia acerca de mi proceso y lo enfrentaré en la auditoría cuando tenga que hacerlo. La primera semana que yo fui a buscar firmas, recuerdo vívidamente, el tercer día, yo me fui a Curundú, estaba buscando una firma, no sé, en algún momento cuando me tocó grabar el video, como que apreté algo mal y eso se fue con video. Yo esperé por 9 semanas que me anularan mi video y jamás pasó. Tengo activistas... Y ese no te lo anularon. Sí. Tengo activistas que me han dicho, Samantha, se me fue. O sea, yo sé que yo merezco que me anulen algunas firmas. Eso no significa ni que haya ningún tipo de fraude, que no haya ninguna manera de uso indebido, como lo está diciendo el Tribunal Electoral. Y sobre todo, nosotros tenemos cómo probar que las personas, número uno, estaban ahí y que estaban firmando voluntariamente. Entonces, otro caso muy en particular de un activista que vive en Caledonia, busca firmas en Caledonia, en Curundú, a las 7, 8 de la noche. Y me dijo, Samantha, hay veces donde yo disimuladamente he tenido que grabar porque yo no voy a esperar a que me metan una bala en la frente por una firma. Entonces, lastimosamente, este proceso es sumamente invasivo y no se adapta al status quo del panameño, porque a la gente no le gusta que le esté poniendo el celular en la cara para estarlo grabando. Entonces, este tipo de cosas obviamente se va a prestar para interpretaciones en esta auditoría que al final son necesarias. Si nos tienen que anular firmas, que no las anulen, pero que se las anulen a todos. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar de que si existía una persona presente y que y hay un tema también, porque tú estabas preguntando cuáles son los requisitos para ese video. Ese video tú tienes que decir tu nombre de cédula, que apoyas a tal candidato para tal cargo de manera voluntaria. Otro de los casos que nosotros estábamos viendo es que cuando estábamos en las calles, yendo casa por casa, nosotros le preguntábamos, ¿ya apoyó a alguien independiente? Me dijo, sí, aquí vino un chico que se está tirando para representante. Cuando ingresábamos la firma, salía que ya había apoyado a alguien para el mismo cargo. Y resulta ser que vienen personas diciendo que se están tirando para representante, en verdad se están tirando para diputado y la persona no puede ejercer su firma de manera correcta. Y tú te vas a dar cuenta porque en el video no dice para qué cargo se están tirando. Entonces son ese tipo de cosas que al final el Tribunal Electoral tenía que ser sincero acerca de lo que estaba pasando. Yo estoy esperando una ficha técnica de que nos digan cómo va a ser esta auditoría porque mi nivel de confianza del tribunal es nulo. Así que, y bueno, como bien sabes, nos convocaron a una reunión hoy a las 2 de la tarde. Eso es lo que te iba a preguntar. Hoy, o sea, ¿cómo fue la movida hoy? Porque hoy yo había entendido que había una reunión a las 2 de la tarde. Se canceló la reunión a las 2 de la tarde. Hicieron una conferencia de prensa a las 2 de la tarde. Y después Lalo Valdés dijo que no se había cancelado ninguna reunión a las 2 de la tarde y que se pasaba para mañana a las 2 de la tarde. En todo ese enredo, parte de lo que digo, el Tribunal Electoral salió a defenderse, a defender su app y su proyecto. Dijeron 35,000 veces que le tenían confianza al app. Sí. También dijeron varias veces que el app tenía defectos y Junca incluso salió diciendo que, bueno, que como todas las apps, pues como, o sea, le pasaba a Google y le pasaba a Facebook. Es verdad, Daniel, al final eso tiene todo el sentido del mundo, pero en comunicaciones ellos fallaron en decir exactamente qué era lo que estaba pasando. Han mentido, han guardado información y cada vez van cambiando su historia. ¿Cómo tú puedes decir que existía una auditoría y ahora estás diciendo de números aleatorios? O sea, es una irresponsabilidad sumamente grande. Entonces, sí, evidentemente hay problemas con los apps. Los apps que cuestan trillones de dólares como WhatsApp, como Instagram, como TikTok, presentan errores a cada rato. Y entonces es un tema porque al final ese tipo de cosas pasa, pero responsabilízate por lo que está pasando. Y el app no es malo. Ojo, quiero ser bien empática. El app no es malo. Al final son los maleantes que encuentran la manera de mal uso del app. Claro, pero la realidad es que la única manera de poder ir casa por casa y obtener una firma de manera rápida y eficaz es a través de la aplicación. Porque ahora que nos quitaron la aplicación en la suspensión durante la auditoría, se va a saturar nuevamente el CAU como pasó en el día 1 y en el día 2, y los kioscos que a la fecha de hoy no han agregado un nuevo kiosco, están dañados, no sirven, nadie los repara, nadie le da mantenimiento. Entonces al final las personas que van a ganar durante este mes son las personas clientelistas que tienen el dinero y la maquinaria para meter a gente en para movilizar a la gente al Tribunal Electoral. Claro. Estructuras partidistas y estructuras clientelistas. Y ahí sobre todo, o sea,
digamos, y tú eres de las que tiene suerte que estás en un circuito donde hay varios kioscos, pero tú escuchas, Sí. por ejemplo, el caso de Colón. En Colón solamente hay 2 kioscos, uno en Cativá y Sí. otro creo que está en Cuatro Altos. Te vas a No, y Chiriquí también para los también, pasa lo representantes. mismo. La gran mayoría de los De tus kioscos corregimientos en corregimientos específicos, no claro. tienen kioscos. Entonces, al final, ¿de qué nos sirve un kiosco? Si hay 2 kioscos en los metros de Panamá, en el Ingenio y en Fernández de Córdoba, pero el metro de cuales tú Panamá no no te da puedes estar. permiso. Claro, en el cual tú Entonces, no puedes hay otro estar. en Rodelac, pero Rodelac tampoco te da permiso. Hay en los machetazos, pero los machetazos tampoco te dan permiso. A mí me sacaron a gritos y patadas del machetazo de Caledonia hace 4 semanas. O sea, entonces, ¿qué estamos haciendo? Ellos no saben para qué sirve ese kiosco. Que eso me parece una tontería por parte de la empresa privada. Yo, honestamente, siendo la empresa privada, que la gente vaya, pongo ciertas pautas específicas, es decir, vamos a traer una murga a mi local, pero pongo unas pautas específicas sobre lo que puedes o no hacer, pero al final, o sea, recolectar firmas es un derecho ciudadano, un derecho político consagrado, o sea, y no solo eso, es una acción cívica completamente legítima y democrática. Me parece una tontería que las empresas se pongan en esa tontería de bueno, que no, que Digo, sí, hay no un puedes tema, recoger firmas acá, no puedes recoger firmas allá. Hay un tema de inconstitucionalidad que a mucha gente se le olvida. Aquí cabe perfectamente una demanda de inconstitucionalidad para el Tribunal Electoral. En la Constitución, el artículo 142 habla acerca del rol del Tribunal Electoral de salvaguardar el sufragio. Un proceso de recolección de firmas es parte de un proceso de sufragio. Entonces, este tipo de cosas, mira, yo llevo 10 semanas en esto, 10 fines de semana que yo me pongo todos los fines de semana afuera del UNFUN a buscar firmas. Ya no puedo hacerlo, porque nadie que sale del UNFUN me va a esperar media hora en lo que me contestan en el CAU. Entonces, ahorita te iba a preguntar precisamente por eso, Néstor. Pero antes de eso, Alfredo, tú, sobre todo tu opinión sobre lo que pasó hoy con el Tribunal Electoral y la imagen del Tribunal Electoral, y cómo esto tú crees que ha afectado o puede afectar la imagen del Tribunal Electoral. No, es que ya la imagen del Tribunal Electoral está afectada, y está afectada precisamente por, voy a decir, el ego de desde un principio querer vender que el app y la tecnología era la panacea, porque ese fue el discurso por mucho tiempo, que es que ahora con toda esta tecnología que se iba a estar usando se resolvía el problema de los libros y la tecnología era infalible y todo iba a ser perfecto. Y cualquier persona que sabe un poquitito, ni siquiera de programación, simplemente de la tecnología del día a día, sabe que si bien la tecnología es fabulosa, tiene problemas, y como cualquier otro sistema que la humanidad ha creado en la historia que tiene de existir, todos los sistemas tienen poros y tienen maneras en las que la gente los pueda usar. Y lo importante no es que los poros existan, que haya formas de abusar los sistemas, sino que tú tengas ya pensado cómo tú vas a responder a esas crisis y qué procesos tienes para atender cuando surgen esos problemas para volver las cosas a la normalidad. Y lo más importante de todo, mantener la confianza que tiene que tener la gente en el proceso y en los sistemas que estás usando. Y eso es lo que o sea, yo diría que de alguna manera hoy es el primer día que realmente el tribunal está trabajando por tratar de recuperar esa confianza, diciendo que va a tener una auditoría, 2 auditorías, fue lo que entendí Sí, de la yo creo conferencia que de me prensa. impresionó, honestamente. Me impresionó que hayan tomado ese paso. De hecho, yo pensé que iba a ser mucho más. Bueno, pero es que O yo sea, creo que que ellos se iban a tienen... cerrar mucho más. No, pero yo creo que digamos, por la narrativa que ha tenido el Tribunal Electoral por décadas aquí en Panamá, ellos creo que tienen muy, muy presente que la única moneda de cambio que distingue el Tribunal Electoral de otras instituciones de nuestro país es que para bien o para mal tiene mucha más credibilidad que otras instituciones. Entonces creo que a pesar de todo lo que ha pasado, tienen muy presente que ellos no pueden dejar ir eso que el Tribunal Electoral tiene por encima de algunas otras instituciones del Estado, y quizás por eso se vieron o sea, sintieron que si tenían que actuar rápido antes de que las cosas se pusieran todavía peor y más color de hormiga. Y lo único otro que yo quiero agregar, y no es por excusar al Tribunal Electoral, pero creo que es importante siempre ver las cosas de una vista más amplia también, que esto también es el efecto de las decisiones que se tomaron con las reformas al Código Electoral, porque por ejemplo, si no se hubiera hecho esa limitante de que una vez que tú das tu firma más nunca la puedes dar, la puedes retirar, pero ya perdiste tu derecho a votar, se podría resolver muchos de estos problemas que hay con las firmas ahora mismo, porque porque las firmas en las que hubo algún problema, digamos, habría una manera sencilla de que la persona fuera y volviera a revalidar y volviera a dar su voto. Y lo segundo es con el presupuesto.
porque yo me acuerdo clarito que el Tribunal Electoral Peruano de Panamá le había pedido un presupuesto mucho más alto y la Asamblea se lo redujo sustancialmente. Y eso es dinero Sí, que que va para esto. digamos Sí, que sí, quiero sí. creer que se pudo haber usado precisamente para mejores servidores, para la plata que involucra hacer pruebas, si se realmente iban a hacer pruebas para mantener un app andando, porque en Facebook no crean que allá nada más esperan que las cosas se dañen. Todos los días hay gente tratando de romper los apps precisamente para asegurar que se mantengan estables. Y eso requiere dinero y personal. Sí. Entonces, también hay dinero que se quitó que se pudo haber usado para eso. Samantha, última pregunta antes de irnos es, quitaron temporalmente la recolección de firmas por el app, ahora solamente por medio del CAU y de kioscos. ¿Cuál es el Sí. plan para candidatos de libre postulación como tú, que dependían, Pues, digamos, del app? sí, ahorita mismo, bueno, despedirnos del app el día de hoy, pero el día de mañana que tenemos la reunión en las 2 de la tarde, y lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio, hay que suspender el proceso de manera completa. Número uno, porque las irregularidades no solamente son del app. Entonces sería bastante irresponsable hacer una auditoría solamente de la aplicación cuando hay personas que están firmando por el CAU y les llega el comprobante de que están apoyando a una persona diferente. Entonces hay que fiscalizar el proceso entero. Segundo, hay que suspenderlo mientras que suceda esta auditoría. Ahorita mismo nosotros nos vamos a dar cuenta quiénes son los clientelistas. Son los que van a tener números abismales sin la aplicación, porque son los que tienen la habilidad de movilizar personas a través del pago que le dan. Nadie se monta un bus y se va a ir a firmar por la bonita cara de ningún candidato. Así que tenemos que suspender por completo el proceso hasta que termine esa auditoría. Necesitamos una ficha técnica de cómo se va a realizar esa auditoría y el derecho eminente que tenemos todos los candidatos de estar ahí en el momento donde se revisen nuestras firmas digitales, de la misma manera que se le dio el derecho a los candidatos del 2019 de revisar sus libros cuando estaban poniendo las firmas en el sistema. Entonces, ahorita mismo nosotros vamos a tratar de ganar esta batalla, vamos a hacer todo lo humanamente posible. Las pocas veces que nos unimos los candidatos independientes empezamos a hacer un cambio. Esta auditoría que está pasando ahorita mismo es por presión ciudadana, es porque hemos salido en los medios, entonces estamos esperando un resultado más allá. Tenemos que aplaudir la auditoría porque sí, porque la verdad yo tenía cero expectativas de que lo hicieron, pero necesitamos que suspendan todo el proceso y hagan una auditoría completa y una investigación completa de todo este proceso, incluyendo el clientelismo que no se exime de las fallas de irregularidades que están sucediendo en el proceso. Bueno, De ahí en adelante, sí, es back to the drawing board, a rediseñar una estrategia que no es la que tenemos ahorita mismo. Nosotros apelamos a las masas para poder tener los números que hemos tenido en este tiempo, o sea, pasar de 400 firmas a irnos en declive, porque con el CAU no, obviamente no vamos a poder hacer. Entonces, especialmente porque con el CAU te vas con la gente que ya conoces, entonces toda la gente que ya conozco ya me firmó. Entonces, claro, hay que revisar la estrategia. Yo creo que te has dicho clarito que uno de los grandes ausentes de toda esta situación ha sido la Fiscalía Electoral, que no ha dicho absolutamente ni esta boca es mía. Samantha, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te espero que tengas éxito, obviamente, tu redibujo de tu estrategia de recolección de firmas. Alfredo, obviamente, muchísimas gracias por acompañarnos siempre con su análisis. Yo los veo a ustedes mañana a las 6 de la tarde aquí en Radio Panamá, en Sal y Pimienta. Nos vemos mañana. Hasta luego.